¿Cómo transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos que lo componen y luego ingresar esas moléculas a tus células. Ese proceso es llamado digestión. Una vez dentro de tus células, empieza el proceso de transformar esa mascada de alimento en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes como el carbohidrato glucosa abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, la respiración oxidará completamente a la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo principal es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es un proceso que se realiza en 4 etapas, que empiezan con la glicólisis. La glicólisis literalmente significa romper azúcar. Es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula. La glicólisis consta de 2 fases distintas, una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía, 2 moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa, formando una molécula de glucosa difosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de generación de energía. Durante esta fase, las 2 moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. La glicólisis es una reacción de 10 pasos que involucra la actividad de múltiples enzimas y enzimas asistentes. En el proceso son producidas 2 moléculas netas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienza así el segundo paso de la respiración celular, la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD, produciendo NADH, liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxaloacetato. A través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos en una última instancia terminan como dióxido de carbono y agua. La vía es llamada un ciclo porque el oxaloacetato es el compuesto inicial y terminal de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glicólisis, el ciclo se completa 2 veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por la respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de membrana, la célula es capaz de capturar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta y cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetasa. El ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la cadena de transporte de electrones. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte de ATP de toda la respiración celular, 32-36 ATP netos.
En resumen, hemos visto cómo los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora y se libera dióxido de carbono, que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que puede usar nuestros cuerpos. Este proceso se inicia al comer y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono.